Mi esposa confesó que se casó conmigo solo para vengarse de su ex. Y cuando finalmente la enfrenté, me pidió que la perdonara porque ahora sí me ama. Pero mi amor ya no vivía ahí. Había algo en ella que no se parecía a nadie que yo hubiera conocido antes. No era belleza, aunque la tenía. No era seducción, aunque sabía usarla. Era una especie de tristeza contenida en los ojos, como si llevara cicatrices que no se veían, pero se sentían cuando uno se acercaba demasiado. Yo no sabía nada de su pasado, ni pregunté. Me gustaba pensar que a veces las personas simplemente llegan. Que el destino coloca a alguien en tu camino y lo único que debes hacer es no desaprovecharlo. Nos conocimos en una cafetería pequeña, de esas donde el olor a café quemado se mezcla con el murmullo de conversaciones rotas. Yo estaba leyendo algo, intentando parecer más ocupado de lo que realmente estaba, cuando ella se sentó cerca. No sé si fue casualidad o se sentó ahí porque sí. Supe de inmediato que arrastraba algo pesado. Su espalda estaba recta, pero sus brazos parecían cansados. Sus manos jugueteaban con la taza, como si necesitaran estar ocupadas para no pensar. Yo dije algo torpe, algo sobre el clima o el ruido del lugar. Ella rió, pero no fue una risa completa. Fue como si hubiera olvidado cómo sonaba reír de verdad. Aún así, esa risa me atravesó de una forma que todavía recuerdo con dolor. Pasamos horas hablando. Le conté cosas que nunca había contado a nadie. Ella escuchaba con atención, incluso cuando parecía perdida en sus propios pensamientos. A veces desviaba la mirada hacia la ventana, y yo veía una sombra que cruzaba su rostro. Una punzada, un recuerdo, algo que la perseguía. Yo no pregunté. Pensé que preguntar sería romper el encanto. Nos vimos varias veces después de eso, y cada encuentro me hundía más en la idea de que había encontrado a alguien especial. Ella era reservada, pero a la vez generosa en gestos, en detalles, en silencios compartidos. Me hacía sentir visto, como si yo también fuera alguien importante en su historia. Y quizá ahí estuvo el engaño más cruel, yo quería ser importante para alguien. Ella necesitaba que alguien lo fuera. Encajamos como piezas rotas que creen que juntas se arreglan. Un día, en medio de una charla cualquiera, me dijo que me quería. Sin preámbulos, sin explicaciones. Me miró como si yo fuera la única persona en el mundo a la que podía decírselo. Yo sentí algo que todavía no sé si fue amor o necesidad. La abracé, y ella se quedó quieta, como si hubiera estado esperando ese abrazo desde hacía años. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si lo que ella realmente abrazaba era la idea de ser elegida. No a mí. Cuando decidí pedirle matrimonio, lo hice desde la emoción pura. Mientras compraba el anillo, imaginaba nuestra vida. Una casa pequeña. Plantas en la ventana. Risas en la cocina. Estabilidad, cariño, pertenencia. No pensé en si ella estaba lista. No pensé en lo que escondía detrás de los silencios. Yo solo quería que esa historia no terminara. Ella dijo que sí demasiado rápido. Sin dudar. Sin respirar. Como si estuviera esperando ese momento. Yo interpreté eso como amor. Ahora entiendo que fue otra cosa. Los meses previos a la boda fueron un torbellino. Ella parecía tranquila, casi indiferente, pero yo lo atribuía a que era su forma de sentir. Yo aceptaba todo. Yo justificaba todo. Yo construía explicaciones que nunca me pidió. La defendí incluso de mis propios pensamientos. El día de la boda, ella lloró. No lágrimas suaves, sino un llanto silencioso, pesado, como si algo dentro se rompiera. Yo creí que era emoción. La abracé, le dije que estaba conmigo, que todo estaría bien. Ella no contestó. Su respiración temblaba. Yo asumí que era nerviosismo. Yo siempre asumí. Nunca pregunté. Nunca quise ver. Esa noche, mientras ella dormía con el rostro húmedo de lágrimas secas, yo sentí por primera vez un ligero frío en el pecho. Una sensación que no supe nombrar. Algo no encajaba. Algo no estaba donde debía estar. Pero apagué esa sensación. La guardé. Le puse encima palabras bonitas, promesas, ilusiones. Construí paredes encima de ese pequeño escalofrío.
Ahora me doy cuenta de que ese momento fue el punto en el que todo comenzó a desmoronarse, aunque yo aún no lo supiera. Era el aviso. La grieta inicial. La fisura que más tarde se convertiría en ruptura. Y lo peor es que, si pudiera volver atrás, probablemente habría hecho exactamente lo mismo. Porque yo no estaba enamorado de ella. Yo estaba enamorado de lo que creía que significaba salvarla. ¿Y ella? Ella nunca me dijo de que estaba huyendo. Revelación final del capítulo. Semanas después de la boda, mientras guardaba ropa en el armario, encontré una foto. Ella estaba en ella, abrazada a un hombre que nunca había visto. Su sonrisa era diferente. Completo. Vivo en esa imagen había algo que nunca vi en nuestra vida juntos. En el reverso, escrito con su letra. Prometo que nunca más dejaré que me rompas. Pero no era mi nombre el que estaba ahí. Era el de él. Su ex. El fantasma que yo aún no sabía que estaba viviendo en nuestra casa. La rutina llegó con una suavidad engañosa. Como una bruma que se instala lento hasta cubrirlo todo. Yo trabajaba la mayor parte del día, y cuando llegaba a casa, la encontraba sentada frente al computador, estudiando, leyendo, fingiendo concentración en algo que no me incluía. Yo lo interpretaba como disciplina, como ambición. Nunca como distancia. Nunca como un muro. Había mañanas en las que despertaba antes que ella solo para mirarla dormir. Me gustaba la idea de pensar que yo era un refugio. Me convencí de que ella estaba conmigo porque se sentía segura. Yo no sabía aún que ella no estaba refugiándose conmigo, sino de alguien más. Yo era una sombra suave entre ella y una herida que no estaba cerrada. Yo era un parche, un vendaje. Un reemplazo. La casa era pequeña, pero se sentía llena de silencio. No de esos silencios cómodos que se comparten, sino de silencios que pesan. Yo hablaba más que ella. Contaba sobre el trabajo, los proyectos, mi familia. Ella escuchaba. Siempre escuchaba. Pero sus ojos estaban en otra parte. Como si yo fuera una voz de fondo en una habitación donde ella buscaba algo que no estaba. Cuando le proponía planes, viajes, escapadas, ella sonreía y decía que sí, pero siempre había una razón para aplazar. El trabajo. Los cursos. El cansancio. Y yo aceptaba porque quería ser comprensivo, porque creía que amar era entender. Yo me repetía que ella necesitaba tiempo. Que había algo frágil en ella que no debía presionar. Era como sostener una pieza de vidrio muy delgada, convencido de que cualquier gesto brusco podría romperla. Así que me convertí en cuidador. Observador. Adaptado a caminar alrededor de sus emociones como quien camina sobre cristales. Un día, mientras guardaba algunas cosas en la habitación, encontré una caja en la parte trasera del armario. No estaba escondida realmente, pero no estaba a la vista. No debería haberla abierto. Pero la curiosidad, esa misma curiosidad que yo había reprimido desde el principio, me venció. Dentro había cartas. Fotos. Recuerdos empaquetados de una vida que no me incluía. La versión de ella que vi en esas fotografías no era la que dormía en mi cama. Era otra. Una mujer que reía con todo el cuerpo, no solo con la boca. Una mujer que se sostenía del cuello de alguien más. Ese hombre. El de la foto anterior. El de la dedicatoria. El fantasma. Sentí algo parecido a celos, pero también algo peor, comparación. Yo no me veía en ninguna imagen con ese brillo. Yo no la había visto nunca mirarme así. Y me dolió en un lugar que no sabía que existía. Guardé la caja de inmediato, como si quemara. No dije nada. Me dije que el pasado es pasado, que todos tenemos historias antes del amor. Me mentí con una elegancia que ahora me avergüenza. El tiempo siguió. Ella recibía mensajes en horas extrañas. El teléfono vibraba y ella lo agarraba con una velocidad que no había visto antes. Se alejaba. Contestaba en otra habitación. Yo escuchaba su voz baja, contenida. No era el tono que usaba conmigo. Era un tono lleno. Cálido. Vivo. Yo no pregunté. Pensé que preguntar era desconfiar.
Y yo quería ser el hombre en quien ella pudiera confiar. Solo una vez casi dije algo. Ella estaba lavando los platos, y la pantalla del teléfono se iluminó en la mesa. No pude evitar mirar. Un nombre que no reconocí. Un mensaje que decía, solo dime cuándo. Ella lo vio. Me vio viéndolo. Y por un instante, sus ojos se oscurecieron. Una sombra de miedo. De culpa. De algo. Pero solo dijo que era una amiga. La palabra sonó vacía. Se rompió en el aire. Yo asentí como si creyera. Como si no me hubiera tragado el silencio entero. Un día, una amiga de ella vino de visita. Una de esas personas que hablan sin filtro, como si el mundo fuera un escenario y ellas solo estuvieran ahí para llenar el silencio con ruido. Estábamos tomando café cuando dijo, riendo. Al menos ahora ganaste, ¿no? Mi esposa la miró con esos ojos de advertencia, esos que dicen, cállate sin palabras. La amiga se corrigió rápido, fingió que era una broma y cambió de tema. Yo sonríe como si nada, pero algo dentro de mí se fracturó un poco más. ¿Ganar qué? ¿A quién? ¿Contra quién? Era como si todos supieran algo que yo no sabía. Como si yo fuera el último en una fila de espectadores que fingían no ver la escena completa. Poco después, noté que ella estaba más inquieta. Movimientos cortos. Respiración dispareja. Revisaba el teléfono a cada minuto. Cada vibración parecía sacudirla. Yo sentí como la ansiedad se colaba en la casa como un intruso silencioso. Una noche, escuché el sonido del teléfono mientras ella estaba en el baño. La pantalla se encendió. Y yo, que hasta ese momento había decidido no mirar, no preguntar, no sospechar, me acerqué. El nombre del remitente no era el de una amiga. Era el nombre del hombre de la foto. Ese hombre. El ex. El que estaba escrito en la dedicatoria. El que habitaba en su memoria. El mensaje decía: necesito verte. No puedo seguir así. Mi corazón no latió. Se detuvo. Sentí que algo dentro de mí se arrancaba. Como si me hubieran despojado de repente de la historia que yo había construido con tanto cuidado. Ella salió del baño y vio el teléfono en mi mano. No dije nada. No pregunté nada. Solo la miré. Y en su rostro no vi miedo. Vi rendición. Como si ese momento hubiera estado esperando para ocurrir. Fue ahí cuando entendí, la vida que yo pensaba que habíamos construido tenía cimientos en otra persona. Yo nunca fui el origen. Fui la consecuencia. Y mientras ella me miraba, supe que ya había una verdad empujando para salir. Una verdad que no iba a ser suave. Una verdad que iba a destruirme. No dormimos esa noche. O al menos yo no dormí. Estuve acostado a su lado, escuchando su respiración irregular, sabiendo que estaba despierta también, esperando que yo hablara primero. Yo sentía mi cuerpo pesado, como si cada músculo hubiera acumulado años de cansancio en cuestión de horas. La idea de que yo era un reemplazo, una sombra de alguien más, giraba en mi cabeza como un eco constante. Yo no quería que fuera verdad, pero ya no podía negarlo, había algo entre nosotros que nunca fue mío. A la mañana siguiente, ella se sentó conmigo en la mesa donde solíamos desayunar. No había café, no había tostadas, no había palabras suaves. Solo silencio. Ese silencio que se siente cuando algo ya fue roto y no hay vuelta atrás. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa, apretadas, como si se estuviera sujetando a sí misma para no colapsar. Ella dijo que necesitaba contarme todo. Así, sin más. Como si la verdad fuera un objeto que pudiera entregarse de una sola pieza. Yo asentí, aunque sentía que no quería escuchar nada. O quizás sí quería. El problema era que ninguna respuesta iba a salvar lo que ya estaba muriendo. Cuando empezó a hablar, su voz temblaba. No había lágrimas. Solo cansancio. Me dijo que antes de conocerme estaba en una relación que la destruyó. Me habló de él. Del hombre de la foto. Dijo que él la había traicionado, manipulado, humillado. Que la había hecho sentir que no valía nada.
Que la había dejado justo cuando ella pensó que finalmente tenía algo seguro. Que él había jugado con su amor. Yo escuchaba, pero no desde la compasión. Escuchaba como quien observa una escena desde afuera de su propio cuerpo. Cada palabra que salía de su boca me atravesaba, pero no encontraba lugar donde quedarse. Ella me contaba sus heridas, pero lo único que yo podía pensar era, ¿qué tengo que ver yo con esto? Fue entonces cuando lo dijo. Sin rodeos. Sin anestesia. Me dijo que cuando nos conocimos, ella no estaba buscando amor. Estaba buscando demostrarle a él que podía ser amada. Que otra persona podía valorarla. Que no lo necesitaba. Que podía reemplazarlo. Que podía ganar. Yo no respiré en ese momento. Sentí como si el aire se volviera espeso, sólido, imposible de tragar. Me dijo que yo había sido la prueba. El símbolo. Que en el fondo, yo no era un hombre. Era un mensaje. Siguió hablando. Dijo que al principio solo jugaba a estar conmigo. Que medía mis reacciones, mis gestos, mi cariño. Que cada vez que yo decía que la amaba, ella pensaba en él. Que cada sonrisa mía era una confirmación de que ella todavía valía algo. Que yo era una respuesta contra la voz que él le había dejado en la cabeza, nadie te va a querer. Ella me dijo que él volvió. Que había reaparecido, pidiendo disculpas, aceptando todo, diciendo que había cambiado, que siempre la amó. Yo escuchaba esas palabras y por dentro algo se quebraba, como si una grieta se expandiera desde el pecho hasta las manos. Yo le pregunté, no con palabras, sino con los ojos, si ella lo amaba todavía. Ella no respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier verdad. Después, casi como si fuera un alivio decirlo, confesó la última parte. La parte que ella creía que salvaría nuestra historia. Me dijo que mientras todo eso pasaba, mientras jugaba conmigo, mientras me usaba como escudo contra sus recuerdos, algo cambió. Que en algún punto, sin darse cuenta, me empezó a amar. Que yo había sido un refugio primero, sí, pero que luego me convertí en hogar. Que ella descubrió conmigo lo que era la calma. Lo que era sentirse vista. Lo que era ser sostenida. Que lo mío era amor de verdad, no obsesión, no necesidad. Y que era por eso que estaba ahí, sentada frente a mí, dándome esa confesión. Porque ahora sí me amaba. Porque ahora sí me quería. Porque ahora sí me elegía. Porque ahora sí, según ella, yo era real. Yo la miraba y no veía amor. Veía miedo. Veía apego. Veía desespero por no estar sola. Veía el eco de otra relación, intentando reconstruirse sobre mis huesos. Yo no dije nada. Ni una palabra. No porque estuviera tranquilo. Sino porque las palabras que tenía dentro no eran aptas para pronunciarse. Eran palabras afiladas, ásperas, rotas. Ella intentó tocar mi mano. Yo me alejé. Sentí su respiración quebrarse. Era la primera vez que yo la veía derrumbarse de verdad. Y en vez de sentir compasión, sentí una calma amarga. Algo en mí se congeló. Algo que no iba a descongelarse después. Ella dijo que necesitaba que yo la perdonara. Que quería demostrarme que lo nuestro ahora era amor. Que lo demás había sido solo un camino para llegar hasta mí. Que yo era el final, no el medio. Que yo era el elegido. Yo solo pude pensar en una frase que se repetía en mi mente como un murmullo constante. No soy un premio. No soy un trofeo. No soy la evidencia de tu victoria. Esa tarde, mientras ella lloraba en el sofá, yo fui al baño. Cerré la puerta. Miré mi reflejo. Y no me reconocí. No era tristeza. Era algo peor. Era la sensación de haber sido borrado de mi propia historia. Y justo cuando pensé que nada podía doler más, escuché el sonido del teléfono de ella vibrando en la sala. Y supe, sin necesidad de verlo, quién era. ¿Quién seguía ahí? ¿Quién nunca se había ido realmente? ¿Quién ella todavía no había soltado? El ex. El origen. El motivo. El fantasma. El hombre para quien yo fui la venganza. Los días siguientes fueron una especie de limbo.
No se puede llamar vida a lo que respirábamos dentro de esa casa. Cada objeto parecía cargado de un significado nuevo, como si todo lo que habíamos hecho juntos hubiera quedado manchado por esa confesión. La mesa donde desayunábamos era ahora un escenario de engaños, el sofá un testigo, la cama una mentira cuidadosamente tendida cada noche. Yo caminaba dentro de la casa como si no fuera mía. Como si hubiera despertado en el hogar de un desconocido. Ella me seguía con la mirada. No me hablaba a menos que fuera necesario. Sus pasos eran suaves, como si temiera romper algo que ya estaba roto de todas formas. Yo estaba en silencio porque no sabía cómo poner en palabras la humillación que me atravesaba. No era solo dolor. Era la sensación de haber sido utilizado sin saberlo. De haber sido escrito como un personaje secundario en una historia que no era la mía. De haber sido invitado a un juego donde yo era la pieza y no el jugador. Me repetía esa frase continuamente, yo fui la pieza. No la elección. No el amor. No el destino. ¿La pieza? Ella intentaba acercarse a mí en pequeños gestos. Dejaba el café listo en la mesa, me preguntaba cómo había dormido, me ofrecía llevarme al trabajo. Pero cada acto de cariño, cada intento de suavidad, se convertía en un recordatorio cruel, todo eso había sido antes una estrategia. Una actuación. Un escenario cuidadosamente preparado para probar algo. Para demostrar algo. Para ganar algo. Ella había interpretado el amor. Yo lo había sentido. Una noche, mientras guardaba la ropa, recordé la caja con las cartas y fotos. Volví a buscarla. No para encontrar respuestas, sino para enfrentar una verdad que me había estado mirando desde el principio. Las fotos eran la evidencia de lo que yo nunca había sido para ella. Esa sonrisa que nunca me dio. Esa vida que nunca vivió conmigo. Ese brillo que no tenía cuando me miraba. Yo pasaba los dedos por esas imágenes y me preguntaba qué había hecho él para quedar grabado de esa manera en su memoria. Como un hombre que la había destruido había dejado marcas tan profundas que incluso yo, con todo mi cuidado y paciencia, no había sido capaz de borrar. ¿Qué clase de amor deja ruinas que no se pueden reconstruir? Esa noche, ella entró al cuarto y me encontró con la caja en las manos. Por un segundo, pensé que iba a enojarse, que iba a intentar quitármela. Pero no. Se quedó quieta. Como si ya no tuviera fuerzas para esconder nada. Su silencio era una confesión en sí mismo. Y en ese momento, entendí algo que me golpeó con fuerza. Ella no solo me había usado para vengarse. Ella todavía estaba enamorada de él. No lo había superado. No me había elegido a mí. Solo había intentado huir. Y yo había sido la ruta de escape. A partir de ese día, la casa se volvió un campo minado emocional. Cada palabra era una chispa. Cada mirada, un borde afilado. Dormíamos en la misma cama, pero el espacio entre nosotros era un abismo. Yo sentía su respiración cerca y era como si tuviera fuego en el pecho. Un fuego que no quemaba hacia afuera, sino hacia adentro. Ella intentaba hablarme sobre amor. Sobre lo que sentía ahora. Sobre cómo me había descubierto. Yo no quería escuchar. Porque lo que ella llamaba amor ahora era simplemente apego. Costumbre. Culpa. Vacío. Yo quería gritarle que el amor no nace en la comparación. Que no se construye sobre los restos de otro. Que no se llega a alguien como consecuencia de una pérdida. Que si ella había llegado a mí por él, entonces yo nunca fui realmente destino. Fui reacción. Fui reflejo. Fui sombra. La confirmación final llegó de una forma que no esperaba. Una tarde, mientras yo trabajaba en la sala en silencio, mi celular vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Al otro lado, una voz que no conocía me habló rápido, como quien quiere sacarse algo del pecho. Solo quiero que sepas que ella nunca dejó de hablar con él. No hubo presentación. No hubo pausa. Solo la sentencia. No pregunté quién era. La voz continuó. Llevo tiempo viendo esto. Él se ríe. Dice que fue fácil. Dice que tú nunca vas a descubrirlo. Que todo esto siempre fue para él. Hubo un breve silencio.
Y luego, la frase que me atravesó como una bala. No seas el último en entender tu lugar en la historia. La llamada terminó. Yo no temblé. No lloré. No grité. Solo me quedé quieto. Y en esa quietud entendí algo que lo cambió todo. No era solo que yo había sido usado. Era que yo había sido humillado. Ridiculizado. Convertido en un símbolo. En una prueba. En una demostración. Yo no era solo un reemplazo. Yo era la broma. Yo era el chiste contado detrás de mi propia espalda. Ella estaba en la cocina cuando levanté la mirada. La observé como si la estuviera viendo por primera vez. Y en ese instante, algo dentro de mí se congeló por completo. No era amor lo que sentía. Era el inicio de algo que nunca había sentido antes. No odio. No rencor. Era decisión. Una claridad fría. Pulire. Inquebrantable. La clase de decisión que no se anuncia. Que solo se ejecuta. Y mientras ella me miraba sin comprender aún lo que había cambiado en mí, su teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Con su nombre. El de él. Otra vez. Y yo supe, sin necesidad de abrir nada, que llegó la hora de que la historia dejara de girar alrededor de él. Y empezara a girar alrededor de mí. El momento de la decisión no fue dramático. No hubo gritos, ni discusiones, ni platos rotos. Fue silencioso. Frío. Quirúrgico. Como cuando uno corta la parte enferma para salvar lo que aún queda vivo. Yo simplemente me levanté de la silla, respiré profundo y supe que ya no era posible permanecer ahí. No porque la odiara. Sino porque, si me quedaba, iba a odiarme a mí mismo. Ella estaba sentada en el sofá, mirando la pantalla del teléfono, pero sin leer realmente. Sus ojos estaban perdidos en algún lugar entre el miedo y la esperanza. Cuando me vio caminar hacia el cuarto, entendió. No sé cómo, pero lo entendió. Su cuerpo se tensó. Su respiración se quebró. Yo abrí el armario y comencé a guardar mis cosas en silencio. Cada prenda era un recordatorio de un momento compartido. Cada camisa que doblaba era un fragmento de la vida que pensé que teníamos. Esa parte fue la más dolorosa, no solo me estaba despidiendo de ella, sino de la versión de mí que creí que éramos juntos. De la ilusión que yo mismo alimenté. Ella se quedó en la puerta, sin hablar. Solo observando. Ese silencio suyo, por primera vez, no tenía el peso de antes. Ya no era misterio. Ya no era fragilidad. Era culpa. Era la caída. Era la evidencia de que su castillo improvisado estaba desmoronándose frente a sus ojos. Cuando finalmente me atreví a mirarla, vi algo que no había visto antes, ella sí me quería. Pero no de la forma que yo necesitaba. No como yo la amé. No como se ama a alguien cuando se elige. Ella me quería porque yo la sostenía. Porque yo le daba equilibrio. Porque yo era la vida que ella quería sentir después de haber sido destrozada. Pero nadie quiere ser el después. Yo no era el amor. Era la recuperación. Y eso no es amor. Ella dio un paso hacia mí, como si cada centímetro le costara un pedazo de alma. Dijo mi nombre en un susurro quebrado. Como si estuviera llamando a alguien que ya se estaba yendo. Me dijo que no me fuera. Que ahora todo era diferente. Que lo que sentía ahora sí era real. Que ella había cometido errores, sí, pero que los estaba enfrentando. Que podía reconstruir. Que podía probarlo. Yo la escuchaba, pero mi alma ya estaba lejos. No era enojo. Era claridad. Le dije, con la voz más tranquila que he escuchado salir de mi boca, que no podía quedarme donde había sido elegido como venganza. Que no podía ser la evidencia de que ella se recuperó. Que no podía luchar contra un fantasma que ella todavía sostenía en el pecho. Ella se derrumbó. Literalmente. Sus piernas fallaron. Se cubrió el rostro con las manos. Su llanto fue distinto esta vez. No era manipulación. No era culpa. No era acto. Era dolor. Dolor real. Pues.
Cortante. Y por un momento, sí, me dolió verla así. Porque a pesar de todo, yo la amé. La amé con una intensidad que me desgarró. Yo habría cruzado fuego por ella. Pero el amor, cuando se convierte en sacrificio unilateral, deja de ser amor y se convierte en autoaniquilación. Seguí guardando mis cosas. Ella intentó detenerme. Me tomó del brazo, desesperada. Sus palabras se confundieron con sollozos. Decía que yo era su hogar, que yo había sido quien la salvó, que nadie la había amado como yo. Y fue en ese momento, justo ahí, que entendí. Yo nunca debí haber sido su salvador. Yo no nací para rescatar corazones rotos. Yo no era la cura. Yo no era el remedio. Yo era una persona. Y estaba cansado de ser utilizado como medicina. Solté su mano con cuidado. No porque no me importara, sino porque me importaba lo suficiente para no destruirla más. Pero también me importaba lo suficiente a mí para no destruirme junto con ella. Cuando me acerqué a la puerta, ella pronunció la última lucha que tenía dentro. Pero yo te amo. Te amo de verdad ahora. Me detuve. No me giré. Solo dejé que sus palabras cayeran en el aire. Y entonces, la única verdad que me quedaba dentro salió. No es suficiente. No esta vez. No así. Abrí la puerta. El aire afuera estaba frío, pero libre. Di un paso. Ella dijo mi nombre por última vez. Lo escuché quebrarse en su garganta. Y fue ahí, justo ahí, con mi mano aún en la manija, donde entendí con una claridad cruel. La venganza ya había ocurrido. No por mi mano, sino por la vida misma. Ella había usado mi amor para sanar de otro. Pero ahora era mi ausencia la que la iba a romper de verdad. Di otro paso. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, su teléfono vibró. El nombre de él volvió a aparecer en la pantalla. Como si el destino quisiera reír en mi cara una última vez. Pero esta vez, no sentí nada. Ni dolor. Ni celos. Ni rabia. Solo libertad. No hubo aplausos cuando crucé la puerta. Nadie me dio la razón, nadie me abrazó, nadie dijo, lo lograste. La vida siguió exactamente igual que antes, como si mi mundo no se hubiera derrumbado y reconstruido al mismo tiempo. Y esa indiferencia del mundo dolió. Dolió porque me di cuenta de algo fundamental: el amor, por más intenso que sea, es una historia privada. Nadie entiende su peso excepto quienes lo vivieron. Tomé un taxi. Le di la dirección del apartamento de un amigo. Mientras el auto se movía, mis manos temblaban, pero no era miedo. Era liberación. Era el cuerpo soltando una carga que había sostenido mucho más tiempo del que debería. Miré por la ventana. Parejas caminando. Gente riendo. Niños corriendo. Autos tocando bocina. Todo avanzaba, y yo estaba ahí, sintiendo que acababa de salir de una guerra. Y tal vez sí, una guerra silenciosa. Una guerra donde yo había sido soldado, escudo, curación y sacrificio. Cuando mi amigo abrió la puerta, me vio y supo. No hizo preguntas. Me abrazó. No dije una palabra. Lloré. Pero ese llanto no fue desesperación. Fue duelo. Fue despedida. Fue el cuerpo aceptando que había perdido algo que amé con toda mi fuerza, pero que jamás fue realmente mío. Los días siguientes fueron extraños. Vacíos. Mi cuerpo se movía en automático, pero algo dentro de mí estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Dormí sin sobresaltos por primera vez en meses. Empecé a sentir hambre. Caminaba despacio por las calles, sin prisa, sin destino urgente. Estaba reaprendiendo a existir sin ella. Ella me escribió. Mensajes largos. Mensajes cortos. Mensajes desesperados. Mensajes silenciosos. Lo siento. Estoy en terapia. Estoy entendiendo mis heridas. Te amo ahora de verdad. No me abandones. No me dejes sola otra vez. Dame otra oportunidad. Leí todo. No respondí.
No porque la odiara, sino porque si respondía, ella se aferraría a mí como quien se aferra a un tronco en medio de una tormenta. Y yo ya no quería ser el salvavidas emocional de nadie. Yo no nací para rescatar corazones rotos. No era cura. No era parche. No era reparación. Era una persona. Y, por primera vez, me estaba eligiendo a mí. Ella también llamó. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Hasta que dejó de intentarlo. Semanas después recibí algo inesperado, un mensaje del ex. Solo decía. Ahora entiendo. Gracias por cargar con lo que yo no pude. Ojalá salgas de esto sin romperte. Me quedé mirando el mensaje un largo rato. Pensé en responder. Pensé en insultarlo. Pensé en explicarle que yo fui más que un reemplazo. Que yo sí estuve. Que yo sí elegí. Que yo sí amé sin condiciones. Pero la verdad es que no habría servido. Yo también fui un mitad. Una historia que comenzó antes de mí. Un amor que nació para reemplazar lo que ella no pudo olvidar. Lo dejé sin respuesta. Y sentí alivio. Meses después, la encontré por casualidad en el supermercado. Estaba con otras bolsas, caminando despacio. Se había cortado el cabello. Sus ojos ya no cargaban tormenta. Se veía más serena. Cuando me vio, sonrió. No un intento de recuperar nada. No un pedido silencioso. Solo un reconocimiento. Yo también sonreí, apenas. No nos acercamos. No hablamos. Porque entendimos, sin palabras, la verdad final. No todos los amores están hechos para quedarse. Algunos existen solo para enseñarnos a no perdernos a nosotros mismos. Yo no necesitaba destruirla. No necesitaba vengarme. No necesitaba ganar. La victoria era simple. Sobreviví a un amor que pudo haberme roto. Y elegí seguir adelante. Salí del supermercado con una bolsa ligera y el corazón aún más ligero. No soy héroe en esta historia. No soy víctima. No soy villano. Fui alguien que amó con fuerza, cayó, sangró, aprendió y finalmente se levantó. Y ahora sí lo sé. El amor no debe nacer como venganza. Y nunca debe convertirse en prisión. Elegí seguir. Elegí soltar. Elegí elegirme. Y por primera vez. Eso fue suficiente.